¿Cómo están? Es una bendición y agrado de saludarles también, como siempre, aquí en las pantallas de Pucón TV y a través de las redes sociales, donde podemos conversar de diferentes temáticas, ¿cierto? Y hoy día queremos seguir hablando de algo que tiene relación, ¿cierto?, con una palabra y un concepto que hemos estado analizando: el duelo. Pero hoy día, junto a Ivonne Palma, ¿cómo está, consejera? Muy bien. Queremos desmenuzar, ¿cierto?, otra arista del duelo, pero el duelo hoy día en la ancianidad. En la ancianidad, en la vejez. La verdad es que no podríamos nosotros hablar de duelo en forma tan generalizada, porque los duelos, como decíamos anteriormente, van a depender de la edad, van a depender de la personalidad de cada persona y va a depender de la edad, que es muy importante. Un duelo en un anciano no es lo mismo que un duelo en un niño de 7 años. Entonces, por eso es importante poder, de alguna manera, ir separándolo y para una mayor comprensión también. Ivonne, ¿cómo nos damos cuenta que un anciano está pasando justamente por este proceso de duelo? En el primer programa decíamos que no tan solo, ¿cierto?, el duelo se refería necesariamente a la muerte de un ser querido. Hablábamos que el duelo era un proceso de transiciones en la vida, y cuando la persona llega aproximadamente a los 65 años de edad, ¿cierto?, donde se suscita todo este tema de la jubilación, que entre paréntesis es un gran tema en nuestro país. Entonces, la primera pérdida y el primer duelo que se va a gestar va a ser justamente la pérdida del trabajo. Si bien es cierto, la jubilación es añorada, todos quisiéramos descansar en un momento dado, pero en nuestro contexto y en nuestro país, como las jubilaciones en la gran mayoría de los chilenos es baja, entonces en vez de producir una alegría, voy a descansar, voy a pasear, voy a hacer lo que no hice, ¿cierto?, en tantos años, pero con el dinero que tengo, entonces tal vez me alcanza solo para comprar mis remedios o para la vida diaria. Por lo tanto, perder mi trabajo de alguna manera no me provoca, no me produce una felicidad, sino me produce más bien una tristeza. Pierdo mi trabajo, y no tan solo mi trabajo, pierdo mi vida organizado. Yo me levantaba una hora, llegaba una hora, me acostaba una hora, y hoy día no tengo nada que hacer. Exacto. Soy jubilado y tampoco tengo tanto dinero en el bolsillo. Pierdo mis compañeros de trabajo, mis amigos con los cuales yo conversaba y compartía. Eso ha sido bien notorio en algunas circunstancias donde una persona que ha trabajado activamente mucho tiempo de su vida y de repente se corta ese trabajo. Por eso no es recomendable que una persona que jubila quede absolutamente desocupado. Tiene que buscar un oficio, hacer deporte, relacionarse con más personas, pero no quedar así, porque eso entonces va a aumentar o va a agudizar un cuadro que podría no terminar bien. Ivonne, ¿existe un duelo cuando se pierde algún sentido? Porque hablamos de duelo, ¿cierto?, y lo relacionamos cuando se nos va alguien, muere alguien de la familia, pero cuando perdemos, por ejemplo, algún sentido, la vista, el oír. Las pérdidas corporales en el adulto mayor son muy significativas, porque primero, ¿cierto?, hablamos de una... Bueno, hoy día no tan solo los ancianos, por ejemplo, pierden el pelo. Sí, claro. ¿Ya? Pero a lo mejor es algo que se puede asumir. A lo mejor no todos lo asuman de la misma manera. Pero, por ejemplo, cuando se pierde la audición, entonces ya ahí es un tema, porque la persona comienza, ¿cierto?, a afligirse, comienza a no sentirse integrado dentro de un tema de conversación. Si asiste a una reunión, no va a escuchar bien lo que está hablando, ¿cierto?, el que está delante, y eso le va a producir una angustia. Y algunos adultos mayores también son reacios a usar, ¿cierto?, estos audífonos, porque en alguna forma no se resignan a que están envejeciendo, a que es necesario usar a lo mejor este aparatito si es que tuviésemos el acceso para hacerlo. Entonces, obviamente, estas pérdidas corporales son muy importantes. Ahora, la pérdida de la memoria.
Hay adultos mayores que van perdiendo su memoria, pero no tanto la memoria como la velocidad. Es como que ya no me recuerdo tan rápido de algunas cosas como antes. Claro. Entonces me demoro más. Y también el adulto se da cuenta de estas cosas. Entonces las va perdiendo como de a poco, y también a lo mejor no las conversa, pero sí se aflige y puede muchas veces llorar en la noche, sentirse menoscabado, y obviamente su autoestima tiende a la baja. Y lo hemos dicho, muchas veces somos nosotros mismos que le prohibimos hacer cosas cuando ya van en avanzada edad, siendo que ellos se sienten aún con la vitalidad de hacer. Absolutamente. Hay personas, yo conozco personas de 90, 95 años que aún hacen sus cosas en su casa, cocinan. Bueno, no es el caso de todas las personas. Y a veces los nietos o los hijos, por hacer mejor, dicen, no mamita, no cocine, o no papito, no intente hacer esto. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es invalidándolo, diciendo usted no puede. Entonces estamos bajando su autoestima sin querer, pero estamos bajando su autoestima. Ellos son personas perfectamente que se pueden desenvolver, que pueden hacer muchas cosas. Entonces, cuando nosotros les prohibimos, no mamita, yo voy a buscarlo, no mamita, no vaya a comprar, porque la van a atropellar, porque acá, porque allá. Entonces, al final se le produce una inseguridad al adulto mayor, y eso, a la larga, a él le produce, ¿cierto?, un menoscabo personal. Dice, soy un viejo, entre comillas, que no sirvo para nada. O ustedes creen que yo soy inútil y no sirvo, y eso va produciendo algo que vamos a hablar más adelante, ¿cierto?, que puede terminar en una depresión. Es importante reconocer también que la soledad puede ser un motivo de duelo o, como decía, de depresión. Claro, porque en el fondo sí tenemos que mencionar también de que cuando ya cruzamos el umbral de los 65, 70 años, 75, aunque ahora la expectativa de vida es mucho más amplia, pero también, cierto, hay muchos casos donde se pierde el cónyuge. Por lo tanto, no tan solo hay una pérdida del trabajo, no tan solo hay una pérdida de los sentidos poco a poco, sino que también está muriendo mi amigo, está muriendo mi hermano. Se fue mi esposo o mi esposa. Entonces las pérdidas afectivas son complejas, porque tú estás viendo que vas quedando solo, de que de tu generación se han ido, o personas más jóvenes que tú se han ido, y la persona obviamente eso le hace mucho ruido, mucho sentido, decir, bueno, me queda poco para enfrentar de alguna manera este momento. Ahora, cuando un varón queda viudo, en el caso de un anciano, porque ese es el tema de hoy, es más complejo, porque la mujer siempre ha estado acostumbrada a estar en la casa, independiente de que haya trabajado fuera del hogar, pero una mujer se maneja en lo que es comida, aseo, atender un nieto, etc. Claro. El varón, por el contrario, siempre ha estado fuera del hogar. En nuestro contexto, ¿cierto?, sobre todo nuestros adultos mayores que hoy día tienen 80, 90, no eran de los que cambiaban paños, no eran de los que ayudan a cocinar, a diferencia de hoy día, ¿cierto? Y que hoy día los varones hacen todos esos roles. Entonces, cuando quedan solos, cuando quedan viudos, entonces obviamente cómo manejan, cómo atienden un nieto, porque muchos hijos dicen, quédate con él un rato, o mientras yo voy a trabajar, pero será realmente, no por inhabilitarlo, pero sabrá realmente hacer una mamadera, manejar, hacer un plato de comida, calentar la comida, etcétera. Entonces, de alguna manera, igual se ve un duelo, porque si yo no sé manejar esto, mi vieja lo hacía, ¿cierto? Mi viejita lo hacía, yo no lo sé hacer, y todo eso entonces va desencadenando este duelo que va lentamente, ¿cierto? Es un proceso, pero que sí se vive, y que hoy día la vida es tan rápida, los hijos entran, salen, o hay papás o mamás que no se van a vivir con los hijos, viven en sus casitas, los hijos están todo el día ocupados, les van a dar una vuelta un ratito, está bien, pero ¿qué ha hecho durante el día? A lo mejor ha estado solito, no tiene nadie con quien caminar, con quien hablar, con quien contarle sus cosas, etcétera. Entonces, obviamente la soledad es un punto que influye muchísimo. Y otra cosa, Pablo, muchas veces
el adulto mayor dice, ¿sabes qué? Quiero ir donde Juanito. No, no, papito, porque se puede caer, mire, tiene que cruzar la calle. Entonces al final, claro, lo queremos tener ahí encerradito para que esté seguro, pero seguro entre comillas, porque en el fondo internamente él está sintiendo una inseguridad tan grande, no puede conversar, no lo dejan ir a lo mejor al club del adulto mayor donde yo puedo reírme, conversar de mis cosas, tomar un tecito, de alguna manera protegiéndolo, pero no lo estamos haciendo bien. Por último, llévelo, vaya a buscarlo, pero no todo el día solo. Aunque usted le prenda la televisión, si es sordo, o sea, es todo un caso el adulto mayor y necesita tiempo, ¿no? Vamos a seguir hablando de algunos tips, vamos a seguir compartiendo también de este duelo en la vejez, que es importante tocarlo y que usted también, que está en casita, pueda ir conociendo de cómo debemos tratar a nuestras personas adultas mayores, ¿cierto?, en esta situación. No solamente cuando se pierde un ser querido, sino que cuando ocurren todas estas situaciones. Hacemos un alto, quédese, ya volvemos junto a Ivonne Palma, siguiendo con nuestro programa. Estamos de regreso conversando con Ivonne Palma, ¿cierto?, consejera de el duelo en la vejez. Y estamos tocando diferentes temas, ¿cierto?, cuáles son, ¿cierto?, o cómo identificarlo. Hablamos de también tipo de demencia. Y quiero empezar esta segunda parte comenzando o preguntando, mucha gente se debe estar haciendo la misma pregunta: ¿cómo identifico yo que mi papá, mi abuelita, mi abuelito pueda estar pasando por un cuadro de demencia senil? Bien, lo que conversábamos en la primera parte era como esta pérdida progresiva de cosas tan importantes para el adulto mayor. Sí. Hablábamos que a veces por protegerlos no los dejamos ir al club del adulto mayor o donde el amigo, etc. Pero de alguna manera eso va a desencadenar o puede desencadenar, ¿cierto?, una depresión. Que nosotros lo aislemos de su medio, porque ya es suficiente con todas las pérdidas que ha tenido. Claro. Y la soledad. Entonces, todas estas cosas las podemos prevenir. De alguna manera, Pablo, uno de los síntomas que nosotros podemos percatarnos es la confusión y la desorientación. A veces el adulto mayor no sabe dónde está, o con quién está, o para qué está en ese lugar. Sí. Ahí nosotros ya debemos prestar atención, pero hay ciertos síntomas que son importantes, como la pérdida de memoria, pero no esa pérdida de memoria, digamos, retrógrada de muchos años, porque ellos pueden hablar de su niñez, por ejemplo, de sus amigos o de su trabajo, perfectamente con lujo de detalle, pero no así con lo que pasó ayer, por ejemplo. O si alguien vino hace 30 minutos atrás, ya no se acordaron. Ahí nosotros debemos prestar atención a qué está ocurriendo. Por otra parte, hay falta de sueño. Ya no duermen bien o no duermen nada. Problemas de equilibrio, desorientación, fatiga. Se sienten muy agotados, a pesar de que a lo mejor vienen recién despertando o levantándose, se sienten muy agotados. Sienten una apatía hacia todo, nada les interesa, nada les provoca placer, absolutamente nada. Se ponen muy ansiosos, se comen sus uñitas, o se tocan mucho el pelo, o demuestran de alguna manera su ansiedad. Tratan de llamar la atención. El aislamiento social, a diferencia de lo que hablábamos antes, cuando yo, hijo o hija, no lo dejo ir para protegerlo. Ahora es el anciano el que no quiere ir a ninguna parte, aunque yo quisiera que fuera, ¿cierto? No, prácticamente no quiere ir a ninguna parte y falta de iniciativa. Claro. No quiere hacer absolutamente nada. Cuando la demencia senil está instalada en el adulto mayor, en el anciano, entonces podemos hablar sobre una falta gradual de peso. Bajan rápidamente de peso. Por otro lado, hay una disminución de las capacidades cognitivas. Ya no razonan igual que antes, algo que a lo mejor es tan obvio para una persona, para él no lo es. Dificultades para caminar, por eso ya no lo dejan solo.
hay una muy mala higiene personal, porque hay algunos que pueden valerse por sí mismos, pero no quieren bañarse, no quieren lavarse, no van con frecuencia al baño, etc. También hay una incontinencia urinaria, pero porque se les olvida que tienen que ir a hacer pipí. Entonces ya le ponemos el paño, porque tiene esa falta de memoria. De alguna manera hay una defecación involuntaria, y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de qué estamos hablando, porque podemos perfectamente insultar al adulto mayor y decirle, pero ¿cómo te estás haciendo? ¿Cómo no puedes avisar? Etcétera, etcétera, cuando él se le olvida que tiene que hacerlo. Que tiene que avisar y que tiene que hacer pipí, se le olvida. Entonces, porque es parte, ¿cierto?, de la demencia que está instalada. Se ponen muy violentos, por eso hay abuelitos que te insultan, que te echan de la pieza, que no te quieren ni ver, te pueden tratar hasta con garabato, y si te pueden pegar, te pegan. Bueno, ahí estamos viendo claramente lo que es una demencia senil instalada. Hay una violencia y una agresividad. No es porque no te quieran, no es porque sean malagradecidos, porque a veces se puede caer en decir, eres malagradecido, que te tengo acá, que no te falta nada, que estás calentito y tú mira cómo reacciona. No estamos frente a una persona normal o en todas sus facultades cognitivas. Estamos hablando de una demencia. Y una demencia, ¿cierto? Estamos hablando en palabras, en buen chileno, como una locura. Suena fuerte, pero es así, ¿ya? Tienden a vagar, a caminar sin avisar. Y de pronto ahí pasamos los sustos, ¿cierto? Sí, claro. Porque no sabemos dónde está, y es un problema. Y no es que no quieran, no es que quieran a través de eso llamar la atención, simplemente ellos se les olvida avisar, ellos quieren caminar, etc. Y también, por último, las alucinaciones visuales y auditivas. Ellos pueden decirle al hijo, ¿sabes qué? Hoy día vino mi hermana y resulta que la hermana falleció hace 20 años atrás. Por ejemplo. ¿Se acuerdan de su viejito, de su viejita? Lógico. O vino mi viejito, estuve con él, o hoy día fuimos, hicimos tal cosa cuando nunca fue, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de una demencia senil instalada en el adulto mayor. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos tener mucha paciencia, especialmente aquellos con los que los cuidan, digamos. Es necesario, ya cuando se ha identificado todas estos tips, que la familia se prepare para poder atender a una persona con esta condición. Por supuesto que sí, porque en el mejor de los casos, puede que un hijo o una hija se haga cargo de su papá o de su abuelo, ¿cierto? Y lo pueda tener en la casa con un cuidador. Pero si el anciano vive solo, entonces esto aumenta el riesgo. Porque imagínate, prende el hervidor o la tetera o deja una olla, o sea, corren un riesgo tremendo. O hace fuego. Por eso no pueden estar solos. Muchos hijos optan por llevar a estos ancianos a un hogar. Tampoco debemos juzgarlos por eso, porque uno dice, mire, no quiere a su papá, mire, lo llevó a un hogar. No es tan así, porque si el adulto está solo, es preferible que esté, ¿cierto?, con un equipo, ¿cierto?, multidisciplinario, que lo vaya a cuidar, que vaya a velar por su integridad, tanto física, tal vez no tan emocional, pero física, y que ya el hijo o la hija están tranquilos porque sabe que alguien está cuidando. Y si no, debemos, ¿cierto?, proveerle de un cuidador. Y que obviamente este cuidador o esta cuidadora tiene que tener más que un sentido común. No tan solo decir, ya le cambié los paños, lo dejé ahí, sino que si la persona se comunica, poder conversar con ella, hablarle, atenderlo, apelar a la dignidad que tiene esa persona, porque no porque sea un anciano de 90, 97 años, es digno de todo nuestro respeto. Por lo tanto, esa persona que lo cuida debe respetar su integridad física, su dignidad, conversarle, porque sería muy triste, ¿cierto?, que tuviésemos un cuidador y que estuviese todo el día chateando, por ejemplo, o en Facebook y no cumpla su labor, porque obviamente el cuadro va a empeorar. Hay instituciones de estudio que están impartiendo la carrera de
cuidador de personas ancianas. El Instituto Los Lagos, por ejemplo, un auspiciador que tengo yo en la radio, ofrece esa carrera para cuidar a los adultos mayores. Hay muchas personas de muy buena voluntad. Yo conozco personas que se llevan muy bien con los ancianos, que los cuidan, y cuanto más hay una preparación previa. Por eso son cosas cuando uno vislumbra que tiene una mamá, un papá que tiene 70, 75 años, 78 años. En mi mismo caso, mi madre tiene 78 años. Nosotros ya debemos vislumbrar cómo lo vamos a hacer en el caso de que ella quede viuda, que esté solita, quién la va a cuidar, cómo nos vamos a organizar como hermanos para cancelar a una persona, etcétera. Pero eso no se ve en el momento, es de antes, porque nadie se vuelve anciano de un día para otro. Sí, pero este es un proceso, ¿cierto? De repente dice, ya le está deseando la muerte al papá, o ya le está... Bueno, son criterios que hay que utilizar también, pero siempre hay que conversarlo y prepararse y ponerse en todo orden de situaciones. Hemos visto estos tips y bueno, puede que los señores televidentes que están ahí tras la pantalla puedan haber recepcionado esta información e identificado algunos tips de su padre. Sin duda, de la abuelita. Sin duda. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, el consejo es lo que decíamos recién: prepararnos, tener mucha paciencia, no ignorar estas cosas, porque si el cuadro de demencia senil es muy complejo, el Alzheimer es aún más complejo, porque no es lo mismo. A veces se piensa que es lo mismo, no es lo mismo. Lo podemos hablar en otro programa. Pero sí decir algo importante a lo mejor con respecto al Alzheimer que puede servir. En los últimos estudios que se han hecho en Estados Unidos, hace muy poco tiempo, hace exactamente 4 años atrás, se descubrió que hay 2 síntomas que son súper importantes para poder detectar si la persona va a tener Alzheimer. El Alzheimer es como la diabetes, se puede retrasar, pero al final te va a terminar dando si es que hay antecedentes genéticos. Uno de los síntomas es que tú pierdes de alguna manera el gusto por algo. Lo voy a explicar de una manera bien sencilla. Por ejemplo, si a ti siempre te gustó lo dulce, siempre te gustó lo dulce, los pasteles, el helado, qué sé yo, etcétera, y de pronto descubres que ya no te agrada tanto, pero sí te agrada lo ácido, lo que tú nunca comías, lo ácido, lo amargo. Por ejemplo, jamás comiste una cebolla en escabeche y ahora te encanta comerla, te encanta. Entonces, eso es un síntoma. Porque eso significa que a tu cerebro se le está olvidando que a ti te gustaba lo dulce. Y ahí hay que correr al neurólogo. Y el segundo síntoma que hablan los últimos estudios con respecto al Alzheimer es el olfato. Cuando yo pierdo el olfato, cuando yo tenía un olfato pero genial y ahora simplemente yo entro a la casa y no me doy cuenta que hay olor a gas y todo el mundo dice, oye, pero qué olor a gas más insoportable, y tú dices, yo no siento nada. Es otro síntoma. A no ser que estés resfriado y pasen cosas del momento. Pero si tú te das cuenta que ya no está fallando tu olfato, entonces hay que correr al neurólogo, porque son los últimos estudios que se han hecho con respecto a cómo yo puedo de alguna manera darme cuenta, aparte de mis factores genéticos, si tuve un abuelo o un padre, darme cuenta que puedo tener, y ahí debo correr al neurólogo, por ejemplo. Muy bien, Ivonne. Ha sido una conversa muy necesaria y muy ejemplificadora también de cada síntoma que usted puede tener allí en mente para poder saber o no si su familiar tiene demencia senil. Muchas gracias por compartir con nosotros un nuevo programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted también por compartir con nosotros. Siga en la sintonía.